Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a concluir el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Cómo están entrando los partidos y las autoridades electorales a la recta final rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Después voy a platicar con José Woldenberg, profesor de la UNAM, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, sobre precisamente los ataques que está recibiendo este instituto por parte del gobierno y en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos estado debatiendo cómo entran los partidos y las autoridades electorales a la recta final rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Hoy vamos a concluir con este tema en el entendido de que desde luego vamos a seguir debatiendo este tema de aquí hasta el 6 de junio y muy probablemente después del 6 de junio por cómo se ven las cosas. Bueno, para debatir este tema el día de hoy, le doy la bienvenida a la mesa de los jueves a Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Sabino. Buenas noches. Blanca Heredia. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a lo largo de esta semana han salido muchos temas, desde luego, Blanca, pero el que ha dominado la agenda es Félix Salgado Macedonio. Increíble, la elección más grande de nuestra historia, lo que está en juego es mucho, y estamos hablando de la candidatura de un solo personaje desde luego impresentable a todas luces. ¿Tú cómo ves este asunto, Blanca? Mira, Leo, lo primero que te tendría que decir es que, como sabemos, normalmente las elecciones intermedias en México y en otros países del mundo suelen tener menores niveles de participación, menores niveles, digamos, de atención del público, pero las elecciones intermedias, en el caso de México, están teniendo un carácter, como lo están viviendo los actores e incluso los propios árbitros, como un carácter existencial, como que se están jugando la vida y el país en estas elecciones. Y en algún sentido es cierto, ¿sí? Básicamente lo que está en juego es la capacidad del partido que ganó de manera, que arrasó en las elecciones del 2018, la posibilidad de seguir teniendo un mandato fuerte para poder hacer el tipo de cambios que considera indispensables para mover lo que ha denominado el cambio de régimen. Por otro lado, digamos, los que están en contra de ese proyecto están viéndolo como la posibilidad de frenar ese proyecto. Me parece que este dato de contexto es importante porque ni Salgado Macedonio ni ninguna otra cosa se entienden fuera de este contexto, digamos, de como especie de lucha existencial en donde pareciera que se juegan la vida uno y otro de los contendientes. En segundo lugar, me parece que lo que nos revela el caso de Salgado Macedonio, bueno, hay muchos ángulos, ¿sí? Pero en términos generales, lo que a mí me parece más serio de lo que estamos viviendo de cara a junio del 2021, a esas elecciones, es el papel de los árbitros. Tan poco afortunado que hemos tenido en un contexto tan crispado, en donde la cuerda se ha estirado a tal punto entre, digamos, dos bloques de contendientes. Uno lo que esperaría del árbitro es la capacidad para, digamos, pacificar el conflicto. Como sabemos y como ustedes la conocen muy bien, Ana Laura Magaloni ha insistido una y otra vez que el texto de la ley muy pocas veces basta para adjudicar un conflicto. Hay interpretaciones distintas sobre un mismo texto y tal es el caso en este momento con respecto a la forma en la que podría aplicarse el texto de la norma al caso de Salgado Macedonio y el candidato en Michoacán. Los consejeros del INE adoptaron la interpretación más estricta posible de la norma. La pregunta es si eso es lo que les toca hacer
o lo que les toca hacer es pacificar el conflicto, porque hay algo mucho mayor en juego, que es la propia institucionalidad que hace posible, ¿sí?, la transmisión pacífica del poder y la competencia entre diferentes grupos pacífica por el poder. Tensaron la cuerda ya en su primera decisión los consejeros del INE, en esta interpretación, digamos, máxima de la norma que establece que si no presentaban los gastos de campaña, entonces le quitaban el registro. Digamos, yendo en contra de algunos de los precedentes que el propio INE había utilizado en el pasado para juzgar o para aplicar la ley en situaciones similares. Pero con todos los problemas que puede haber tenido la forma en la que lo manejó el INE y concretamente esta interpretación tan exageradamente ortodoxa, digamos, puntual del texto de la ley, el que de plano ha sido el que realmente le está dando en la torre completamente a nuestra institucionalidad electoral es el Tribunal Electoral. Este órgano, a la hora de no tomar la decisión definitiva como le correspondía, y pasarle la pelota de regreso al INE, básicamente lo que dijo fue: a nosotros, la institución más cara en el sentido de, digamos, de importante, de fundamental para asegurar la transición pacífica del poder y la competencia por el mismo, me da igual, digamos, le doy un golpe fortísimo porque le regreso el caso. Yo me limpio las manos de esto y le doy en la torre, para decirlo rápido, al INE. Quiero dejar apuntado. Es peor, Blanca, porque yo tengo la impresión, y es solamente una impresión, de que al final del día el tribunal le va a regresar la candidatura a Salgado Macedonio. Claramente, estoy de acuerdo contigo. Y el problema es, y quisiera dejar apuntado un tercer problema que ya no me da tiempo en esta primera intervención, pero me gustaría que para esta o futuras ocasiones pudiéramos hablar del tema de los árbitros, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de características tienen que tener los árbitros? ¿Cuáles son los mejores métodos para que podamos lograr tener el tipo de perfiles que necesitamos, sobre todo en un contexto tan polarizado? Perfiles de árbitros que sean capaces de mirar más allá, ¿sí?, de ponerse del lado de una de las partes o del otro lado, ¿sí? Porque hoy por hoy tenemos un INE en donde al menos una parte del INE está defendiendo la democracia, pero en realidad está defendiendo la democracia en una determinada clave, ¿sí?, que es básicamente en clave pluralista y antimayoritarista. Totalmente. Oigan, les quiero pedir, Luis, de Moreno. Sí. Les quiero pedir, Luis, Blanca, Sabino, que dejemos ahorita de un lado el tema del caso Salgado Macedonio y de los árbitros, porque me parece que ya lo hemos discutido mucho esta semana, e irnos a el primer tema que ponía en la mesa Blanca, que me parece muy interesante, de que parece que es una elección existencial, Luis, una elección histórica, que lo que está en juego es mucho. Se dice siempre eso, por cierto, de las elecciones, ¿no? Y los medios tenemos culpa en eso, ¿no? De decir que esto es histórico. Pero creo que en esta ocasión, Luis, sí es cierto que lo que está en juego es mucho. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis? Cada elección es histórica. Y cuando estás en ese proceso electoral siempre se dice, bueno, los medios tienen un incentivo para subir los ratings, digamos, de decir que es histórica. Esta es una elección, sin embargo, un poco más especial, en el sentido de que todo el mundo dice, muchos analistas, yo no concuerdo con eso, de que es una elección local. Y que por tanto, al ser local, a lo mejor Morena puede no ganar como hubiera esperado el presidente hace algunos meses. Yo creo que esta es una elección obviamente local, en el sentido de que hay candidatos a presidente municipal, a gobernadores, a distritos electorales, pero es una elección con consecuencias nacionales. Totalmente, eso es lo que yo he dicho, por cierto. Yo he dicho que es una elección fundamentalmente local, pero con consecuencias nacionales importantísimas. Muy importantes. Y si vemos, por ejemplo, la elección, la segunda vuelta que hubo en Georgia, en Estados Unidos, por los dos curules en el Senado, era una elección local, pero de una importancia nacional monumental, porque decidía si los demócratas o los republicanos tenían mayoría en la Cámara de Senadores. Y por esa razón hubo una participación ciudadana más alta que logró
que Biden tuviera mayoría en el Senado y que ahora esté gobernando de una manera distinta a que si tuviera que negociar todo con los republicanos. Entonces, esta es una elección local con implicaciones nacionales. Las implicaciones para el presidente de la República, ya lo decía Blanca, son si él puede decir que tiene un mandato para profundizar, para pisar el acelerador y hacer, desde el punto de vista de él, la cuarta transformación más profunda e irreversible. Y el argumento que se está utilizando por el lado de la oposición es, oye, no queremos seguir ese camino, darle al presidente mayor centralización de poder, darle al presidente mayores herramientas para hacer irreversible su cuarta transformación, porque la irreversibilidad de suyo tiene un componente que es antidemocrático, porque son en el fondo los ciudadanos los que deben decidir si el país cambia de modelo o no a través de los procesos electorales. Y entonces esta elección tiene, digamos, un tercer elemento que es de suma importancia y es el siguiente. Saber las credenciales democráticas del presidente de la República. Si el presidente va a intervenir en la elección o está interviniendo, sí o no. Él promovió un acuerdo con los gobernadores. Si uno ve las mañaneras, pues difícilmente va a concluir uno que no está interviniendo, pero bueno, todavía ese tema creo que está a debate. Y la otra, si va a aceptar los resultados. Su partido, él como presidente de la República. Porque una cosa es que los presidentes tengan opiniones sobre por quién deben estar, y desde mi punto de vista, creo que la reforma de 2007 en México coarta la libertad de los presidentes de expresar su opinión sobre a quién apoyan, pero como presidente de la República sí tiene una obligación de respetar el marco jurídico, juró respetar la Constitución, y si las instancias INE o TRIFE dictan una resolución sobre el resultado electoral, este tiene que ser respetado. Y esa, digamos, creo que es un elemento de una enorme importancia, porque si tenemos una elección competida en 2021, vamos a tener una elección competida en 2024. Si la elección en 2021 resulta que no es competida, la probabilidad de que sea competida en 2024 es mucho más baja, y si la elección de 2024 no es competida, la probabilidad de que regresemos a un mundo monopartidista con una presidencia imperial es, desde mi punto de vista, muy alta. Bueno, pues yo te contesto, Luis. O sea, López Obrador seguirá siendo López Obrador siempre. Si le va bien a su partido el de esta elección, va a aceptar los resultados. Si le va mal, pues no los va a aceptar. Esa es la historia del López Obradorismo. Pero dependerá, Leo, una cosa es no aceptarlos en el sentido de decir, oye, yo estoy de desacuerdo, pero otra es a qué consecuencias llevas esa no aceptación. O sea, si el tribunal... Por eso es importante lo de Salgado Macedonio. O sea, que yo concuerdo con Blanca. Creo que el tribunal hizo un trabajo muy mediocre de Anás y Caifás, de regreso a la pelota, pero no tomó la decisión cuando la tengo que tomar yo. Sí. Y ahora vamos a ver qué hace. Si el tribunal es congruente, tiene que decir, te pedí, INE, que tú pusieras la sanción, ya la pusiste, pues ya se acabó. Ahora, si hacen lo otro, que es decir, bueno, vamos a ver. Supongamos que hacen, que hacen eso y dicen no se registra, porque lo que la ley dice no es que se niegue el registro, sino que no te puedes registrar si no cumpliste. Sí. Si eso sucede, bueno, vamos a ver entonces si el presidente Morena, Mario Delgado, se comporta como una persona que respeta el Estado de Derecho, el propio Félix Salgado Macedonio y eventualmente el presidente de la República. Yo tengo mis dudas, desde luego, porque siempre lo he dicho. Siempre ha sido una postura semileal la del López Obradorismo con la democracia, pero en fin, ¿tú cómo lo ves, Sabino? Es una elección existencial, me gustó mucho, lo voy a seguir utilizando este concepto que puso Blanca Heredia sobre la mesa. Mira, Leo, yo creo que el saldo de esta elección para mí va a ser cómo queda plantado el presidente López Obrador y cómo queda el sistema de partidos. Porque yo sí pongo el foco en el 24. Creo que es una elección aduana, como todas es muy importante para los jugadores, es muy importante cómo queda la Cámara y cómo quedan los gobiernos de los estados. Pero a mí lo que me importa es cómo queda López Obrador y cómo queda el sistema de partidos distribuido rumbo al 24.
Y aquí hay que recapitular y hay que hacer un poquito de recuento histórico. Andrés Manuel López Obrador comete su primer error político en agosto del 18, cuando en el quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena toma la decisión de no tomar una decisión. Él no decide qué tipo de izquierda va a tener como gobierno y como partido. Y en este momento el movimiento de Andrés Manuel López Obrador está en una tensión muy fuerte entre las dos visiones nodales de las izquierdas tradicionales en México. Entre la visión de la izquierda revolucionaria, rupturista, transformadora hasta por la vía violenta, y la pulsión de una izquierda moderada, socialdemócrata, moderna o institucional. Lo vimos en el debate, es parte del debate de Roger Bartra ahora, es parte del debate de Semo con López Obrador, de las conversaciones de las izquierdas. Si uno le pone foco a la izquierda mexicana en el punto en el que se encuentra, es que López Obrador ha jugado con la ambigüedad de seguir coqueteando con las dos visiones de izquierda y no termina de decantarse por ninguna de las dos. Y lo importante es que López Obrador está en un momento... Sabino, ayer que entrevistamos a Roger Bartra, él lo que dice es que no es de izquierda López Obrador, que es un movimiento retropopulista, ¿no? Más bien más cercano a la derecha. Digo, nada más lo pongo sobre la mesa, ¿no? El nuevo libro de Roger Bartra es un intelectual académico al que yo respeto mucho en muchos sentidos. Me parece que su análisis de López Obradorismo es parcial, es incompleto. Creo que hacen falta algunos elementos, con todo respeto. A mí me parece que es la izquierda que tenemos. O sea, pónganse a discutir preciosismos o purismos. Pero en términos de la genética histórica, López Obrador lo informan dos movimientos. El movimiento de la izquierda tradicional, del cardenismo, que conecta con Eberto Castillo y que conecta con las otras izquierdas. Él es heredero de ese movimiento y es heredero del movimiento de transición democrática de México, tanto de derecha como de izquierda. Y lo que creo que tenemos que poner atención es por cuál de estas dos vías se decanta el presidente, se decanta Morena y se decanta su movimiento. ¿Por qué es importante? Porque para consolidar la democracia en México ya tuvimos a la derecha el poder, ya se fue de manera pacífica el PRI. Ahora lo que necesitamos es que la izquierda llegue al poder por la vía democrática y se vaya por la vía democrática. En ese momento podremos hablar de consolidación democrática. En este momento, si López Obrador pone en riesgo esa visión democratizadora, democrática, institucional y de partidos, lo que vamos a tener es una regresión autoritaria. Y ese es el dilema. El punto es que en el 21 se van a sentar las bases de la contienda del 24, en dónde están las derechas y en dónde están las izquierdas, quién es derecha, quién es izquierda, y no es que sea arcaica esta definición, es como se plantean las narrativas. En el 18, cuando ganó López Obrador, tuvimos las posiciones de la derecha divididas, y la izquierda logró cierto nivel de unidad. En este momento, los más radicales de López Obrador le están diciendo, no vamos a tener otra oportunidad, es momento de una transformación radical, hay que tomar decisiones drásticas. Y los demócratas, Waldenberg, los Bartras, los más moderados, le están mandando el mensaje a López Obrador de decir, tiene que ser por la vía institucional, no pierdas la oportunidad de algo incremental, gradual y de esta primera experiencia de la izquierda mexicana por la vía democrática, que yo creo que esa es la clave para el 24. A ver, por lo que veo en los tiempos, nos va a quedar tiempo para una ronda más. Blanca, sí quiero dedicarla a la oposición. Ayer teníamos un muy buen debate al respecto en la mesa de los miércoles, porque también la oposición, pues lo que está proponiendo es que nosotros no somos López Obrador, ¿no? O sea, allá está López Obrador y ya sabrán si López Obrador es de tal sabor o de otro sabor. Pero aquí no somos López Obrador. Pero más allá de eso, ¿qué está proponiendo? ¿Qué está proponiendo la oposición? Creo que salvo Movimiento Ciudadano, que sí le está apostando a esta socialdemocracia, vamos a llamarla así, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD en esta alianza tienen una propuesta muy clara de qué tipo de país nos están proponiendo, Blanca. Coincido contigo, Leo. Creo que es más bien el no lo que están proponiendo en términos generales. Desde luego la coalición, digamos, PAN, PRI, PRD, es básicamente pues, una defensa del statu quo ante y de ese modelo de país, de esa manera de organizar una sociedad que fue derrotada, por cierto, en las urnas
de manera abrumadora en 2018, pero ellos no parecen haberse enterado de esto. Y es básicamente un no a Andrés Manuel. O sea, hasta donde yo alcanzo a verlo, tanto en su discurso como en lo que escucho, digamos, ya más en la cotidianidad de aquellos partidarios que conozco, a muchos partidarios, digamos, de las opciones distintas a Andrés Manuel, en el fondo, cuando cuestionas, platicas, lo que acaba haciendo es queremos frenar a Andrés Manuel. Queremos que no tenga la posibilidad de seguir avanzando en su proyecto. Pero eso está mal, decir, nosotros queremos parar este proyecto de López Obrador, no, o sea, lo pongo sobre la mesa. Claro, mira, no sé si está mal o bien, digamos, yo pienso que está, mientras se atengan a las reglas del juego y no lo quieran detener, digamos, por vías extrainstitucionales, efectivamente es legítimo hacerlo, ¿sí? El problema desde el punto de vista político es si les va a alcanzar, si con el no alcanza. Creo que su apuesta es que el no es lo más abarcador. Primero porque creo que no tienen ninguna idea de qué proponer así en concreto, en positivo, ¿sí? Tenemos una oposición que es del signo más bien como negativo, pero más allá de eso creo que sí están apostando, y quizá no están tan equivocados por ahí, en que lo más convocante posiblemente para todos aquellos que se oponen a Andrés Manuel es poner el no a Andrés Manuel en el centro, más que entrar en propuestas específicas, que ya esas propuestas ya todas son pues divisivas, ¿verdad? Porque todos los que están en contra de Andrés Manuel, por decirte algo, ciertos grupos de feministas, ¿sí? O ciertos grupos de ecologistas, pueden estar en contra de Andrés Manuel por ciertas actitudes, comportamientos, medidas que ha tomado Andrés Manuel en relación a estos temas, pero pueden tener una sensibilidad más de izquierda, en términos de que sí quieren acceso a derechos más amplio, en que quieren, digamos, una mayor intervención del Estado en la protección de ciertos derechos, etcétera. Pero ya si entramos en esos detalles nos vamos a dividir, digamos, se puede dividir la oposición. Entonces sí le están apostando a un no. Y con respecto a movimientos, sí. No, le voy a pedir a Luis, es que se nos acaba el tiempo, perdón, Blanca. Claro. Luis, la oposición, ¿cómo la ves? ¿Es el no al López Obrador? Y yo creo que al final del día, bueno, pues también se vale decir, nosotros no queremos esto que está implementando el presidente. No, obviamente que se vale, y como bien decía Blanca, la pregunta es si es suficiente. Porque, o sea, ¿qué quiere la oposición? Que Morena no tenga mayoría calificada, ese es su objetivo. Pues ese es más fácilmente alcanzable si el TRIFE confirma los criterios del INE en términos de sobrerepresentación, porque en ese caso el Morena y sus aliados deberían ganar 58% del voto popular para que les dé más 8, 66% de la Cámara de Diputados. Pero yo creo que la oposición debería ser mucho más ambiciosa y decir, oye, yo quiero tu voto para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces la pregunta es, ¿para qué quieres la mayoría? Y decir quiero la mayoría solamente para frenar al observador no es suficiente. Entonces yo creo que tiene que ser una agenda, y la agenda debe consistir, aunque tiene el riesgo que dice Blanca de división, primero, vamos a fortalecer la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación le reporta a la Cámara de Diputados, vamos a tener una auditoría que va a auditar en tiempo real y que va a erradicar la corrupción. En segundo lugar, vamos a manejar la Cámara de Diputados con absoluta pulcritud, vamos a quitar todas las transferencias a las fracciones partidarias y vamos a transparentar absolutamente el gasto de la Cámara de Diputados y el gasto de los partidos en la Cámara de Diputados. En tercer lugar, vamos a controlar el presupuesto de la Federación. Y en el presupuesto de la Federación le vamos a quitar el dinero que hoy tiene el aeropuerto de Santa Lucía o la Dos Bocas, lo que, no estoy poniendo, no lo que yo propongo, sino ideas que ellos podrían tener, decir, ¿para qué quieren el presupuesto? Y después decir, en materia energética, vamos a impulsar decididamente las energías renovables, etcétera. O sea, sí podrían ellos tener una agenda. Y luego, otra cosa muy importante, nosotros vamos a proteger la integridad del árbitro electoral y nos vamos a asegurar que los 3 comisionados que van a ser electos en 2023 sean ciudadanos de primera, e incluso podrían proponer desde hoy una lista de quiénes podrían ser esas personas. Entonces, sí hay formas de tener una agenda positiva si tuvieran la imaginación para hacerlo. No la tienen,
no tampoco tienen el compromiso con una visión de país para transmitirlo, pero creo que esa es la tarea que ellos deberían hacer, porque si quieren ser realmente una oposición, que proponga una visión distinta. Porque si no proponen una cosa distinta y solamente se quedan en el no, entonces la señal que mandas es vamos a regresar al pasado, como si en el pasado todo hubiera estado bien y no hubiera habido problemas en el PRI, en el PAN, en el PRD en materia de cómo gobernaron y de qué tan corruptos o no corruptos fueron. Como la gente sabe que sí hubo problemas, tienen que proponer algo distinto. Sabino, un último comentario sobre la oposición en el entendido de que de aquí al 6 de junio vamos a seguir tratando todo este tema conforme se vayan dando las circunstancias de las campañas electorales. Sabino. Yo creo que se equivocaron. La idea de coaligar a tres partidos políticos como PAN, PRI y PRD, yo creo que desdibuja a los tres partidos. Les quitaron incentivos para hacer su trabajo, que era ir por bases, ir por la gente. Los pusieron de acuerdo, les resolvieron el tema del dinero, se acomodaron. No crearon los incentivos para tener varias ofertas políticas hacia el 24. Por eso Movimiento Ciudadano, quedándose solo, es una opción que puede convertirse en una alternativa. La fusión de estos tres partidos políticos no es la suma de sus militancias. Es 0 más 0 más 0 te da 0. El problema es que los partidos políticos no hicieron su trabajo antes, no construyeron una plataforma, se contradicen en ideas, en términos ideológicos, en términos de propuestas. Sus propuestas se han desdibujado y una cosa es que hubieran hecho una alianza parlamentaria, lo cual hubiera estado perfectamente bien para oponerse a López Obrador, y otra cosa fue esta coalición de partidos políticos que los desdibuja. Sumaste, por ejemplo, está hecho con el viejo paradigma del priismo. Antes al priismo decías, obviamente el voto anti-PRI era del 50%. El voto anti-AMLO, quienes lo han medido, anda rondando 22-23%. O sea, el no estar de acuerdo con sus políticas no significa que sea un voto anti-AMLO. No está en la misma condición del priismo de la última etapa y se fueron con la finta. Yo creo que ese error de percepción, esa idea de todos contra Andrés Manuel López Obrador, no es precisamente lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere que lo rebasen por la izquierda, que entiendan los problemas reales, que enfrenten el tema de pobreza, que le arrebaten sus banderas, no simplemente no porque él va a destruirlo todo. Bueno, pues como hemos dicho otras veces, Andrés Manuel López Obrador tiene la ventaja de la legitimidad y dice, pues sí, lo está haciendo mal, pero pues la gente lo siente suyo. Y contra eso nadie está construyendo candidatos, legitimidad suficiente, cuando deberíamos tener en este momento tres ofertas políticas, más Movimiento Ciudadano, luchando, compitiendo, tratando de generar base social, discurso real, propuestas. Eso no pasó. Y entonces la alianza esta rara de Va por México, en lo que se convierte es en problemas en la base política, porque además allá abajo, al militante que siempre le dijiste que no votara por el PRI, ahora le estás pidiendo que vote por el PRI. Al panista que le dijiste toda su vida que el PRI era el enemigo a vencer, ahora le estás diciendo que se vaya a votar por el PRI. Esa es una contradicción. Porque y eso te dibuja. Enfrente está López Obrador. Yo creo que, a ver, si hubieran ido divididos, eso hubiera arrasado Morena, ¿eh? No tengo duda al respecto, lo veo en las encuestas, Sabino. No te escuché. No, que yo creo que si hubieran ido divididos PAN, PRI y PRD, hubiera arrasado Morena, porque se hubiera diluido el voto opositor. No, lo que tenías que construir era ofertas. Lo que hubieras creado son polos reales de competencia política, en donde el PAN era competitivo, el PAN hubiera construido líderes, hubiera construido precandidatos a la presidencia de la República, hubiera construido un discurso propio, hubiera construido alternativas. Por eso a mí lo que me preocupaba y me preocupa es cómo queda el sistema de partidos para el 24. Y lo que veo para el 24 es que Andrés Manuel López Obrador tendrá el control sobre el mayor número de partidos con registro, que los partidos tradicionales estarán desdibujados, con pérdida de identidad, sin narrativa y habiendo desperdiciado políticamente 3 años que eran de operación política, y un tercer partido que es menor, que no tiene tanta votación, que tendrá identidad y que estará colocado en posición de cierta legitimidad. Vamos a ver cómo le va a Movimiento Ciudadano, pero los números no son como para cantar victoria de nada. El sistema de partidos en el 24
no será favorable a la oposición a López Obrador desde el punto de vista estructural, como están planteadas las cosas, porque les recuerdo que no hay nuevo momento para el registro de nuevos partidos políticos. Y lo peor que nos puede pasar es que regresemos al México, en donde el caudillo vaya contra el sistema de partidos. Entonces habremos perdido mucho en términos de transición democrática. Por eso es tan importante, veo, la segunda vuelta. O sea, si tuviéramos prohibición de coaliciones y segunda vuelta, los partidos estarían proponiendo, como dice Sabino, agendas, y los ciudadanos decidirían en segunda vuelta por cuál optar. Y resolveríamos todos los problemas del INE y del TRIFE, porque sería la decisión ciudadana. Yo creo que hay que apostar a que se reinstaure en México segunda vuelta. Blanca. Nada más terminar, si me permites, regresando al tema de los árbitros. Me parece que hay que hacer una condena enérgica al papel del Tribunal Electoral. Es la manzana podrida en nuestro sistema electoral. Si tenemos un resultado que no le resulta favorable al presidente y a su partido, habremos generado las condiciones para un rompimiento institucional, y eso se lo vamos a deber todos los mexicanos al Tribunal Electoral. Y creo que habría que realmente hacer una condena en los términos más enérgicos de la forma tan grotescamente irresponsable que funcionó el tribunal, con señaladísimas excepciones, pero en términos generales esa institución, el árbitro máximo, que lo que tiene que hacer es pacificar el conflicto y poner por sobre sus intereses personales, que esto, bueno, varios de estos miembros del tribunal no saben qué es eso, ¿sí? Están poniendo en juego la institucionalidad democrática de México. Totalmente de acuerdo con el apunte de Blanca, totalmente de acuerdo también con lo que nos apuntó al final Luis de la Calle. Hay que ver lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Perú. Interesantísimo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, un placer, un privilegio tenerlos en la mesa. Blanca, Luis, Sabino, muy buenas noches, nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Oiga, y hablando de árbitros electorales, voy a hablar en este momento, después de una pausa, con José Woldenberg. Él fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, que hoy es el Instituto Nacional Electoral, un gran conocedor de la materia electoral, desde luego, y con él vamos a hablar de qué está pasando con los árbitros. Regresamos en un momento más.